La idea, en honor a los que han estado, se conectaron en tiempo y horario, vamos a arrancar esta serie de charlas que tenemos para actualizar un poco COVID. Les agradecemos desde la Sociedad Por Argentina favor, Emergente. hijo. Papá. Ay, mi sobrino. Hay alguien que todavía tiene que silenciar el micrófono. Bien, es una excelente oportunidad para que podamos compartir conocimiento, ¿sí? Creo que la pandemia, una de las cosas buenas que generó es que podemos compartir conocimiento estando cada uno en la casa y trabajando desde la casa, ¿no? Somos la primera línea de trabajo en esta pandemia y lo que me gusta siempre mirar y para tener una perspectiva de lo que está pasando es esta diapositiva que la hace la Universidad de Johns Hopkins, tomando información oficial de todo el mundo y donde va generando información minuto a minuto. Esto va cambiando. Si ustedes siguen el mapa, momento a momento, esta información es de hoy a las 4:30 de la tarde, ¿sí? Donde vemos el mapa mundial y vemos que hay casi 4 millones de infectados. Esto nos da una perspectiva de la pandemia y de la gravedad que tiene esta enfermedad en este momento en el mundo, donde ven todo el mapa pintado de rojo, o sea, prácticamente no hay lugares en la Tierra donde no hay circulación viral, excepto en los extremos polares. Así que es muy, muy importante, donde tenemos más de 270.000 muertos por este virus. Y lo que uno se pone a pensar de esto es que es un virus nuevo, entonces hemos tenido pandemias anteriores donde nos azotaron otros tipos de enfermedades, pero que las conocemos y sabíamos cómo tratarlas. Con el coronavirus, que fue descrito en diciembre del 2019, hace 5 meses atrás, todavía estamos a tientas viendo cómo hacemos para tratarlo, cómo hacemos para poder combatirlo y cuáles son las medidas más efectivas. Por ahora el aislamiento parece ser la única medida que nos da realmente un resultado importante y por eso ahora vamos a tratar de ver fuera del aislamiento qué otras medidas o qué otros tratamientos está probado que nos van a dar algún resultado o no. Si ustedes ven abajo a la extrema derecha, la curva logarítmica de infección en el mundo y ven cómo se va generando la curva. No estamos en el aplanamiento de la curva mundial que nos dicen que es lo que necesitamos para poder salir de la pandemia. Ahora, si miramos un poco Argentina y contrastamos los casi 3 millones de infectados con los 5.000 que tenemos en el país, vemos que no estamos tan agobiados y donde de esos 5.000 han fallecido 285 en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, por eso creo que por ahora podemos estar todos en casa haciendo un Zoom y tratando de ver qué mejor podemos hacer por esto, ¿no? Porque si no estaríamos en este momento todos trabajando, cumpliendo doble turno en el hospital y tratando de atender pacientes, ¿sí? A la extrema derecha, como ven, la curva logarítmica de nuestro país está casi aplanada, ¿no? Por eso es que no tenemos casos nuevos en el día a día o tenemos muy pocos casos y no se van incrementando. Así que nuestra perspectiva comparada con la perspectiva mundial es muy buena, lo cual no quiere decir que tenemos que bajar los brazos o darnos por hechos, porque creo que todavía el invierno está por venir, así que tenemos que seguir con las defensas altas. Les voy a mostrar un poco, voy a hacer un recorrido por cómo se ve esto. Este es un artículo que salió esta semana en el JAMA, con una serie de casos con 5.700 pacientes que fueron en el estado de Nueva York, donde hay una serie de 18 hospitales que
armar una base de datos conjunta. Tomé esta base de datos y no las de China o las orientales, porque la población argentina es mucho más parecida a la población que tenemos en Nueva York, donde hay un 30% de latinos, y tenemos bastantes diferencias con los orientales en cuanto a código genético, ¿sí? Si se fijan, una de las primeras cosas que nos llama la atención en esta serie es que el 60% de los infectados fueron hombres, lo cual no es bueno para nuestro género, es muy bueno para las mujeres, ¿sí? De esta serie el 23% de la población era hispánica, lo cual nos da un acercamiento a lo que nosotros podemos hacer o puede llegar a pasar. Un dato súper interesante es que el 84% era no fumador, lo cual en algún momento escuché un comentario como que el ser fumador protege del coronavirus, lo cual no creo que sea así, pero bueno, está ahí en la estadística en este momento. Y lo otro es que los que fueron afectados, el 88% tenían más de una comorbilidad, ¿sí? Y dentro de esas comorbilidades, las más importantes que se vieron fueron la hipertensión arterial en el 56% de los casos, la obesidad en el 41%, sabemos que la población norteamericana tiene un índice de obesidad bastante importante, creo que es superior al nuestro, lejos, y la diabetes en el 33% de los casos, casi 34%. Entonces, acá ya sabemos que predomina en hombres, que predomina en gente que tiene comorbilidades como hipertensión, diabetes y obesidad, ¿sí? La forma en que se presentó fue con temperatura de 38 grados o más en el 3%, tuvimos una desaturación de oxígeno menor del 90% en el 20%, y el 28% que ingresó a los hospitales requirió de suplemento de oxígenos. Todos tenían, casi el 50% tenía una frecuencia cardíaca arriba de 100, ¿sí? Y lo que ya sabemos un poco de las series previas es que el recuento de linfocitos estaba por debajo de 1000. Otra de las cosas, ya mirando en profundidad el fallecimiento que pasó en esta población, es que, como ven en el recuadro azul, yendo a las edades hasta los 19 años, nadie falleció. De los 20 en adelante empieza a incrementarse la tasa de mortalidad, y en aquellos mayores de 70 años ya es del 35%, los mayores de 80 del 60%. O sea que claramente la edad juega un rol fundamental en los pacientes que se infectan por coronavirus. Y en esta última diapo que les muestro, que es de estadística y números puros, a los cuales son bastante aburridos para verlos, pero nos marcan un poco la tendencia y la población que estamos manejando, es que el 80% de la población entre 18 y 65 años que requirió ventilación invasiva falleció, y el 81% de los que estuvieron en unidades de cuidados intensivos. O sea que aquel paciente que tiene un criterio de gravedad como para ingresar a la unidad de cuidados intensivos o recibir ventilación mecánica, tiene 8 posibilidades sobre 10 de fallecer. Entonces, estamos con una enfermedad realmente seria, ¿sí? Esto lo contrasto 2 segundos con lo que fue la serie china, la primera serie publicada también con 20.000 pacientes, donde si ven la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares y las enfermedades pulmonares estaban dentro de las condiciones predisponentes para padecer esto, y los síntomas que encontramos como premonitorio fueron la fiebre, la seca, la fatiga y la expectoración en los pacientes, ¿sí? O sea que más o menos lo que pasó en China inicialmente se replica en la población americana. Acuérdense que aparte de estos síntomas
que fueron descritos inicialmente, se agregaron dos síntomas que son bastante importantes, que son la anosmia y la disgeusia, que son síntomas cardinales prácticamente para diagnóstico de COVID. No indican gravedad, pero sí diagnóstico, así que tengámoslo en cuenta. La definición de caso que hizo el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, tratando de englobar los pacientes que son bastante diferentes en criterios. Entonces, la definición actual, que ha sufrido también varias modificaciones a lo largo de las últimas semanas, es que tiene 4 criterios. En el primer criterio es toda persona que presente temperatura de 37 grados o más, se bajó medio grado a la definición que antes era de 38, más uno de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, y se incluyó anosmia y disgeusia, sin otra patología que explique completamente la presentación clínica. Y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados de COVID, o tenga un historial de viaje fuera del país, que ya no diferenciamos qué lugar del mundo, o viva en una zona de transmisión local, ya sea comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en Argentina. No les voy a enumerar la mayoría de las poblaciones que lo tienen, mencionar que las ciudades más grandes sí están dentro de estos, como ser Capital Federal y Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco, que es una ciudad más bien chica, pero que tiene un índice de transmisión bastante importante. El criterio 2 es que en zonas definidas con transmisión local, que tenga diagnóstico radiológico de neumonía sin otra etiología que explique el cuadro clínico, y en zonas sin transmisión local, todo paciente con infección respiratoria aguda, fiebre y síntomas respiratorios que requiera internación, no necesariamente neumonía, ¿sí? El criterio 3 es todo paciente que presente anosmia o disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida, ¿sí? A estos, como son síntomas iniciales, entonces a estos uno les pide que hagan aislamiento domiciliario durante 72 horas, y recién al tercer día, para tratar de optimizar la PCR que se va a hacer, donde hay una circulación viral mayor en el cuerpo del paciente, entonces hacemos una PCR recién al tercer día de iniciados los síntomas. Y finalmente, el criterio 4, que es el que nos involucra puntualmente a nosotros, que somos personal de salud, o acá se incluyen ahora el personal esencial. Como personal esencial se incluyen fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, y las personas que brindan asistencia a personas mayores, por ejemplo, cuidadores de personas añosas, cuidadores de, de unidades de tercer nivel o de geriátricos, ¿sí? O aquellas personas mayores de 60 años que presenten temperatura de 37 grados y medio o 2 o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia o disgeusia, ¿sí? Como verán, la definición de caso sospechoso de coronavirus ha sido ampliada mucho con respecto a la que teníamos inicialmente cuando empezó la pandemia, ¿sí? Esto fue para que cada vez uno trate de ser más abarcativo con los casos y generar el aislamiento que realmente requiere cada paciente para evitar la serie de contactos que nos va a llevar a que la pandemia siga transitando por nuestro país. Así que el caso confirmado, después de que tenemos todos estos criterios de caso sospechoso, el caso confirmado es aquel que tiene resultados positivos por transcriptasa reversa de PCR para SARS-CoV-2, ¿sí? Y el caso descartado es aquel que tiene una transcriptasa negativa de PCR en una muestra adecuada, que habitualmente son muestras respiratorias de hisopado faríngeo o nasal, o en aquellos pacientes ventilados de vías aéreas inferiores en lo posible. El algoritmo, una vez que uno tiene definido lo que sería un caso sospechoso o un caso confirmado en este caso, uno tiene fiebre, los síntomas respiratorios, y va a tratar de categorizar a los pacientes en aquellos que tienen factores de riesgo o no tienen factores de riesgo.
por todo lo que hablamos inicialmente en esta serie grande, donde veíamos que los factores de riesgo generan mayor morbimortalidad en las personas. Entonces, en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo y tienen un examen físico que no tiene criterios de gravedad, que es la flecha que está a la extrema derecha, ¿sí? Entonces, esos pacientes, lo único que hacemos es el aislamiento domiciliario y el seguimiento clínico de estos pacientes. Tratamiento sintomático, no hay ningún tratamiento para un caso leve. Recordemos que el 85% de los pacientes van a ser casos leves y que no van a requerir más que control y aislamiento domiciliario. Ahora, si ya tenemos pacientes que no tienen factores de riesgo, o que sí tienen factores de riesgo de los que estuvimos hablando, y tienen un examen físico alterado, donde tenemos frecuencias respiratorias mayores a 24, tenemos saturación menor de 90, entonces a esos pacientes sí tenemos que tratar de categorizarlos en pacientes de moderado o de grave riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente con una placa de tórax, frente y perfil y un laboratorio básico. Esto es lo que nos dicta la normativa del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? En este punto hago unas comillas para invitarlos en junio vamos a tener una conferencia por Zoom desde la Sociedad Argentina de Emergencia para hablar de imágenes en COVID y el uso de la ecografía o la ultrasonografía al pie de la cama en los servicios de emergencias en pacientes con COVID, que lo va a dictar el doctor Leandro Sebane. Así que lo dejo entre paréntesis a este tema, no me voy a meter en él porque no soy experto, y los invito para que en junio nos juntemos nuevamente en un Zoom de esto. Entonces, si la placa de tórax es normal y tenemos tomografía de tórax y podemos hacerlo, y nos queda alguna sospecha, hacemos una tomo de tórax. Si la tomo de tórax es normal, este paciente es de bajo riesgo y lo mandamos a la casa. Ahora, si la placa de tórax es dudosa o tiene alguna opacidad y no nos queda claro, hacemos tomografía de tórax. Por ahora el estándar para esta patología es la tomografía de tórax. Nuevamente, si la tomografía de tórax es normal, lo cual puede suceder por una superposición, alguna superposición de imágenes en la placa que realmente no es, entonces la tomo es normal, lo podemos mandar a la casa a este paciente con atención domiciliaria y seguimiento diario. Ahora, si el paciente tiene una tomografía de tórax alterada o hay opacidades en la placa de tórax inicial, entonces estos pacientes vamos a tratar de categorizarlos según los criterios de la Asociación de Infectología, en alto riesgo para criterios de internación en terapia intensiva o internación en salas destinadas a pacientes COVID, que son aquellas que tienen características especiales, sobre todo de circulación de aire. Hay muchos temas donde no voy a profundizar, ya que tenemos media hora para esta charla y la idea es tratar de actualizar un poco más el tema tratamiento. Así que las dudas al final las respondemos a través del chat, una vez que concluya mi charla y la del doctor Mauro, que viene a continuación. Si uno supone que este paciente tiene una severidad de moderado a severo, una gravedad de moderado a severo, uno puede agregar ciertos parámetros del laboratorio que nos van a dar información para ver si este paciente tiene mayor riesgo o no. ¿Sí? Entonces, uno busca ciertas cosas, por ejemplo, en el hemograma, la linfopenia tiene un valor pronóstico. Sabemos que aquellos pacientes que tienen menos de 600 linfocitos inicialmente tienen mayor mortalidad que aquellos que presentan más de 1000. Uno puede hacer un dosaje en aquellos centros que lo disponen de ferritina. ¿Por qué? Porque la ferritina está ligada a otros dos síntomas que son la fiebre persistente y las citopenias, conformando lo que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria, o más conocida como tormenta de citoquinas, ¿sí? Entonces, una ferritina arriba de 2000 nos habla de mal pronóstico de este paciente por toda la liberación de citoquinas que ya está dando vuelta en el plasma. En el coagulograma vamos a ver
vamos a buscar fundamentalmente el dímero D como predictor de mortalidad. En la próxima les voy a mostrar un poco nuestra experiencia mínima en el hospital, pero que grafica un poco esto. Podemos buscar troponinas para ver alteración en enfermedad cardíaca y afectación miocárdica. Sabemos que casi el 60% de los pacientes con enfermedad grave van a tener alteraciones cardiovasculares generadas por el coronavirus. Podemos, como diagnóstico diferencial, pedir una procalcitonina, en realidad no como diagnóstico diferencial, pero sí para ver si tenemos una coinfección bacteriana aparte de la infección viral. Entonces, la procalcitonina elevada nos va a decir que, aparte del virus, puede tener una neumonía bacteriana y tenemos que tratarla como tal. Y finalmente, donde hay pocos centros donde se dosa la interleuquina 6, que también una elevación de esta interleuquina está asociada a una enfermedad severa y a una mayor morbimortalidad. Volviendo al dímero D, nosotros hasta el momento tenemos alrededor de 45 pacientes en el hospital, de los cuales 3 tuvimos realmente graves, y este gráfico donde se grafica el nivel de dímero D que está asociado a aquellos pacientes donde no fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos, donde el dímero D está alrededor de 300 o 400, comparado con el nivel de plasmático de dímero D en aquellos que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos, que es mayor a 6.000. Entonces, esto es un marcador importante de gravedad, creo que en la mayoría de los hospitales lo tenemos disponible, así que creo que es necesario en aquellos pacientes que amerite dosarlo de ingreso. Y esto es nada más que mostrar la curva de dímero D que tuvimos en uno de estos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, donde si ustedes ven cómo va la curva, arranca inicialmente ya casi en 6.000 y llega a tener 20.000 de dímero D en un paciente grave, ventilado, con un coronavirus confirmado. Así que no nos olvidemos de esto. Esta es una tomografía clásica también de un paciente que tuvimos en el hospital, donde ustedes ven todos los hallazgos que uno pudiera suponer en una tomografía de un paciente con coronavirus, donde vemos infiltrados multilobulares, vemos consolidaciones subpleurales, vemos imagen en vidrio esmerilado en varios cortes, ¿sí? Entonces, cuando veamos una tomografía con estas características, sepamos que aunque el paciente no tenga ninguna relación con COVID o no, uno suponga que parezca un cuadro de COVID o de infección por coronavirus, tenemos que tener aislado a este paciente hasta que se descarte. ¿Sí? Esta es una tomografía muy característica, entonces lo que vemos acá es engrosamiento pleural, infiltrado en vidrio esmerilado, consolidaciones subpleurales, consolidación lobar, raramente se ve derrame pleural en esta tomografía, nosotros no vemos derrame pleural, afectación de 2 o más lóbulos, ¿sí? O sea que esta tomografía reúne casi todos los requisitos de una, o la característica de una tomografía de una infección por coronavirus. ¿Sí? Y en estadios muy tempranos tengamos en cuenta que las imágenes pueden no estar o solamente tener un patrón esmerilado, de vidrio esmerilado, muy sutil y que también nos debería hacer pensar en coronavirus en este contexto. ¿Sí? Volviendo un poco a cómo vamos a categorizar a la neumonía según los criterios de la ILSA y de la ATS que figuran en la guía que les mostré, tenemos entonces como criterios principales la dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica y el shock séptico. Acuérdense que con uno de estos dos criterios uno considera neumonía grave, y los criterios menores, que necesitamos por lo menos 3 para diagnosticar neumonía severa, son confusión o alteración del estado mental, frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, que la urea esté elevado más allá de 7 milimoles por litro, que la leucopenia sea resultante de la infección, que tengamos trombocitopenia, que pueda estar presente hipotermia por debajo de 35,5, que tenga hipotensión que requiera reanimación con fluidos en forma agresiva, que tenga una PAFI menor de 250 o que tenga infiltrados multilobulares. Recuerden que no es un tema de esta charla, pero que este
este tipo de infección por coronavirus, el manejo de los fluidos y de los líquidos tiene que ser muy conservador. No tenemos que sobrecargar de líquidos a estos pacientes. También va a ser charla de una conferencia que programamos para junio, el manejo hemodinámico de los pacientes graves con infección de COVID. Así que siguen invitados a esto, ¿sí? También usamos el Q65 como criterio de severidad, que es mucho más fácil y donde tenemos las Cs de confusión, donde tenemos una alteración del estado mental, la U de urea más de 44, la R de respiración de más de 30 por minuto, la B de blood pressure por menos de 90 sistólica y menos de 60 de diastólica, y la edad mayor de 75 años que aplica en todo lo que estuvimos viendo para considerar aumento de la mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? Ya dijimos que los leves los vamos a mandar a casa y los vamos a controlar clínicamente. Ahora, aquellos pacientes que tienen neumonía con factores de riesgo o sospechoso o confirmado de COVID, los factores de riesgo, los repetimos nuevamente, son edad más de 60, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva, inmunocompromiso, cirrosis u obesidad mórbida, con un índice de masa corporal mayor a 40. Entonces, a estos pacientes considerados ya de alto riesgo, entonces tenemos el tratamiento de sostén, que es el tratamiento que usamos habitualmente para las neumonías de la comunidad y que cada hospital tiene su protocolo de tratamiento para neumonía de la comunidad de acuerdo a la circulación bacteriana que tengan en la zona, más dos fármacos que se están usando en la actualidad. Hidroxicloroquina, una dosis de carga de 400 miligramos cada 12 horas las primeras 24 horas y luego seguimos cada 12 horas 200 miligramos por 5 a 10 días hasta ver la evolución clínica. Y la combinación del lopinavir, ritonavir, 400 en 100, este es un fármaco antiviral, el nombre comercial creo que es el único que existe, es el Caletra, y se usa mucho para el tratamiento de los pacientes infectados por el HIV. Entonces, este antiviral lo que hace es evitar el ingreso del virus adentro de la célula. Entonces, se está usando en este momento lopinavir, ritonavir, 400 en 100, y es un medicamento que no viene endovenoso, entonces hay que darlo por vía oral, o en forma de jarabe, en el cual no tenemos ningún inconveniente, y si no, tenemos que darlo en forma de comprimidos a través de una sonda nasogástrica, que no tiene que ser la sonda nasogástrica común, sino que tiene que ser una sonda siliconada para que el medicamento no quede adherido y sea inactivado en la sonda y termine sin tener efecto en el paciente. Son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y después, aquella neumonía grave que tiene frecuencia respiratoria más de 30, saturación menor a 93, inestabilidad hemodinámica, deterioro del sensorio, un CURP 65 mayor a o igual a 2 puntos, incremento de los infiltrados más del 50% en las últimas 48 horas, requerimiento de unidad de cuidados intensivos o requerimiento de ARM, el tratamiento sigue siendo el mismo con otros cuidados que están asociados a la unidad de cuidados intensivos, pero la hidroxicloroquina la seguimos usando y el lopinavir y ritonavir. Ahora, estos dos fármacos son realmente eficientes y tienen acción terapéutica comprobada en esto. Les muestro un poco lo que se sabe hasta el momento, ¿sí? Este es el estudio básico que lo hizo Cao en China del uso del lopinavir y ritonavir, que fue publicado en el New England hace unos meses, pues el estudio Lotus, donde si ustedes se fijan, la curva de mejora del lopinavir y ritonavir versus el control no difiere grandemente en los pacientes tratados, se lo siguió hasta el día 28, o sea que no parece haber una gran mejoría
en el uso de este antiviral. Y esto es la disminución de la carga viral entre el lopinavir, los pacientes que recibieron lopinavir, ritonavir versus los que fueron control, donde la disminución de la carga viral nuevamente no tuvo casi variación con respecto al caso control. Este estudio lo que nos dice es que, según ellos, no tendría efecto el lopinavir-ritonavir. Lo que le achacan todos los estudiosos científicos del mundo es que se empezó la administración del lopinavir-ritonavir recién en el día 14 de la infección. O sea que la mayor parte de la enfermedad la pasaron sin medicación. Entonces, hay dos estudios, uno programado por la OMS, que está en marcha en este momento para tratar de confirmar o refutar estos hallazgos de CAO en China inicialmente. Pero lo que nos dicen hasta ahora es que esto no tiene un efecto real en la salud de los pacientes que tratamos. Y después los tratamientos con hidroxicloroquina, también tenemos un metaanálisis que está publicado en Epistemónicos, que es una fundación muy parecida a lo que es Cochrane, donde hicieron un análisis de una revisión sistemática, en realidad, de todos los trabajos que había sobre SARS-CoV-2 y el uso de hidroxicloroquina. Si ustedes se fijan, los forest plot que les estoy mostrando, no hay a favor del caso control, a favor del caso experimental, una evidencia clara de que la hidroxicloroquina baja el nivel de negativización o de carga viral o negativización del virus en sangre, ni disminuye la progresión de la enfermedad pulmonar, ¿sí? Y si se fijan en el último gráfico, la cantidad de efectos adversos están más a favor de los que fueron tratados con cloroquina que los que no. Entonces, por ahora, las revisiones sistemáticas nos dicen que tampoco la hidroxicloroquina es un fármaco realmente eficaz en el tratamiento del SARS-CoV-2. Esta es una revisión nacional hecha por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, donde nos dicen que hay evidencia de muy baja calidad proveniente de estudios con un alto nivel de imprecisión en los resultados que no permiten establecer el nivel de eficacia de la hidroxicloroquina. Y finalmente, este trabajo apareció ayer, 7 de mayo, si se fijan en New England, que también es un trabajo observacional en pacientes hospitalizados con COVID, donde hay un número importante de pacientes y donde lo que se ve es que la probabilidad de mejora es igual en un paciente que recibe hidroxicloroquina que aquel que no lo recibe. Entonces estamos hablando de dos fármacos donde la eficacia hasta este momento no pudo ser comprobada científicamente. Aparte tenemos un problema con la hidroxicloroquina, es que prolonga el QT y interacciona con muchas otras, con otros medicamentos o fármacos. Entonces, siempre antes de dar hidroxicloroquina tenemos que hacer un electrocardiograma con una medición del QT, ¿sí? Si el QT es mayor a 550 milisegundos, de hecho, descarta este paciente para iniciar hidroxicloroquina. Y si es menor, tenemos que reevaluar el electrocardiograma en la segunda y cuarta dosis antes de seguir dándolo, ¿sí? Les dejo, no vamos a hablar de todo esto sobre hidroxicloroquina, pues se nos va el tiempo y le estoy sacando el tiempo al doctor Mauro. Y finalmente, en el tratamiento de la infección por COVID, ¿qué nos queda? Hay estudios en marcha con tocilizumab, que es un inhibidor, un inmunomodulador, que hasta ahora no ha dado ningún resultado importante. Hay estudios en marcha con remdesivir, donde se está usando como medicamento de uso compasivo en Estados Unidos y ahora en Japón, donde los últimos estudios tampoco son favorables a el remdesivir sobre el coronavirus. Y lo que
aún está en pañales, pero parece lo más promisorio en estos momentos, es el uso de plasma de pacientes curados como inmunomoduladores en los pacientes infectados por COVID. Así que acá sí hay muy poca experiencia, parece alentador, hay muchos trials en todo el mundo probando esto. En nuestro país hay varios centros que están trabajando, el problema es que tenemos muy pocos pacientes curados hasta el momento, entonces el plasma disponible tampoco es tanto. Así que el futuro, por ahora, parece que vamos a seguir con el COVID sin un medicamento importante para tratamiento de esto. Y donde no voy a entrar tampoco en el tema de discusiones sobre el uso de, o la producción de vacunas, que hay varias en marcha y que todavía no hay ningún desarrollo o prueba coherente en humanos. ¿Sí? Así que les agradezco una vez más a todos los que hacemos emergencias y los que estamos en la primera línea de lucha contra el coronavirus por no bajar los brazos. Los aliento a no hacerlo y a seguir trabajando en pos de esto. Creo que somos de las pocas profesiones donde un viernes a la noche, donde ya han terminado todas nuestras tareas, estamos sentados enfrente de una computadora tratando de discernir qué es lo mejor para un paciente que probablemente nunca conozcamos ni nunca sepamos de quién se trata, más que el nombre y apellido y el número de historia clínica. Así que un orgullo poder estar con ustedes esta noche hablando de esto y los invito a seguir ahora con el doctor Mauro, que nos va a hablar de manejo de la vía aérea en el paciente con sospecha de COVID y todos los elementos que tenemos que tener en cuenta. Muchísimas gracias una vez más. Las preguntas al final de la segunda conferencia, ¿sí? A través del chat. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenísimo. Hola, Marcelo. Muy buena la charla. Hola, Guille. Gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Así arrancamos con... Vamos de inicio. Dígame si se ve ahí. Bueno. Bueno, vamos a empezar a hablar de las particularidades de lo que tiene la vía aérea, el manejo de la vía aérea y la intubación en pacientes con coronavirus. ¿Sí? Un segundito. Listo. Bueno, los objetivos de la charla principalmente es identificar las particularidades que tiene el manejo de la vía aérea en estos pacientes, porque tiene algunas cuestiones particulares, algunas recomendaciones sobre la protección personal del personal que va a intervenir, pero bueno, así medio por arriba, porque yo hago una charla de esas, y les recomiendo después que la vean, si la semana pasada, lo digo de la idea, muy buena estuvo, pero vamos a mencionar unos puntos claves quizás para recordar sobre este tema, y después vamos a hablar de cómo vamos a tratar de lograr la intubación orotraqueal en el primer intento, ¿sí? Con el menor riesgo posible de exponernos a las lesiones del paciente. ¿Sí? Les aclaro que, como mucho de lo que pasa en el coronavirus, en general, ¿sí? El tratamiento, lo que estuvo hablando recién Marcelo y muchos otros puntos, lo que hay en vía aérea sobre el coronavirus es de baja evidencia, de calidad de evidencia. Y la mayoría son recomendaciones de expertos, ¿sí? No hay estudios de alta calidad. ¿Sí? Se basan en recomendaciones de lo que ha ocurrido en otros países, ¿sí? En Europa, en China, y también los conocimientos son dinámicos y las cosas que se están diciendo ahora también pueden variar con el correr de los días, ¿sí? Como hemos visto en muchas cosas, principalmente en tratamiento. Acá les menciono todos los procedimientos que tienen mayor riesgo de aerolización. Si algunos ya son eventos que generan aerolización, ¿sí? La tos del paciente, la expectoración, el estornudo, el uso de cánulas nasales de alto flujo, ¿sí? La ventilación jet, el paro cardiorrespiratorio previo a la intubación, ¿sí? Y la extubación orotraqueal. Esos ya son procesos que ya sabe que generan aerolización. Y
la laringoscopía y la intubación orotraqueal, si el paciente, si bien es un procedimiento que puede generar, es vulnerable de generar aerolización, nosotros podemos disminuir esas chances si el paciente lo tenemos bien relajado, ¿sí? En el momento de la laringoscopía. El paciente no tendría que producir tos ni nada en ese momento. Por eso vamos a hacer un punto importante sobre la relajación, la parálisis, sobre lo que fue la secuencia de intubación rápida. Les voy a mostrar un estudio de intubación orotraqueal que se publicó hace poquito, la semana pasada, que es un análisis de un autor norteamericano sobre las intubaciones en China. ¿Sí? Cuenta que acá en 2 hospitales de Wuhan, donde arrancó todo, ellos manejaron la vía aérea de la siguiente forma: armaron equipos de intubación, ¿sí? Anestesistas eran los que se encargaban de realizar todas las intubaciones de estos pacientes, ¿sí? Tanto en servicio de emergencia, en cuidados críticos. Eran 52, se armaron en equipos de trabajo, ¿sí? Ellos hacían algo que en nuestro medio no se puede hacer por el pluriempleo. Estaban 14 días trabajando en el hospital y viviendo en un hotel, ¿sí? Y le hacían test seriados para confirmar el diagnóstico, a pesar de estar asintomáticos, ¿sí? Ninguno de los 52 anestesistas contrajo coronavirus, ¿sí? Según lo que refiere en este estudio. Se hicieron 202 intubaciones, ¿sí? Se registraron 202 intubaciones, lograron el éxito de la intubación en el primer intento en un porcentaje muy bueno, 89%, y el 100% se terminó intubando sin requerir vía aérea quirúrgica, ¿sí? Pero fíjese que dato importante, que el 73% sufrió hipoxemia durante la intubación, o previo o durante la intubación. O sea, alta incidencia de hipoxemia. Y se resalta que tuvieron una alta incidencia de neumotórax, cerca del 6%. ¿Sí? Dentro de las recomendaciones de protección personal, remarcamos lo siguiente: el que va a intubar, el paciente que va a realizar la intubación y todo el personal que va a estar en el shock room en ese momento, debería tener el equipo de protección completo con barbijo 95, protección facial, ¿sí? Antiparras, cofia, camisolín, impermeable o hemorrepelente y doble guante, ¿sí? Recordar que usando todo esto los riesgos son extremadamente bajos de contaminación, pero sí hay que hacer hincapié en el momento de retirada, que son donde ocurren los mayores riesgos. ¿Es una vía aérea difícil el paciente con coronavirus? Sí, pero no solo por la dificultad anatómica que pueden tener como cualquier otro paciente, ¿sí? Sino también por la dificultad fisiológica, fisiopatológica que tienen, por la alta incidencia de hipoxemia que tienen. O sea, la causa de que lo va a llevar a la ventilación mecánica es la hipoxia de estos pacientes. Entonces nos estamos enfrentando a un paciente con alteración de la oxigenación muy importante. Entonces, el momento de intubar tenemos que ser rápidos, eficaces. Rápido no es la palabra quizás la más importante, sino ser eficaces, lograr la intubación en el primer intento. ¿Sí? Fisiológicamente está alterado. Y también es una vía aérea difícil psicológicamente por todo lo que lleva la intubación de estos pacientes, ¿sí? Tenemos que usar una protección completa que no estamos acostumbrados, ¿sí? Tenemos que practicar con todo porque van a ver que cuando se pongan se suele empañar. Si uno no ve muy bien y tiene que usar anteojos por debajo de las antiparras, le va a dificultar mucho visualizar la glotis, principalmente si usamos laringoscopía directa, ¿sí? Además, sabemos que tenemos poco tiempo para realizar la intubación, entonces psicológicamente es una vía aérea difícil también, ¿sí? Genera mucha ansiedad todo esto. Anatómicamente, ahí mencionó Marcelo algo importante también: estos pacientes, por lo menos las estadísticas norteamericanas, entre el 40 y 50% de los pacientes internados por coronavirus tenían factor riesgo a la obesidad. Así que anatómicamente también puede, como cualquier otro paciente, puede tener importancia, ¿sí? Pero me gustaría recalcar de vuelta: fisiológicamente es difícil esta vía aérea. Los criterios de intubación que se mencionan son los siguientes: la hipoxemia, por un lado, cielo gasométrico, el paciente, aquellos que desaturan o tienen una saturación menor a 92, a pesar de tener máscara con reservorio, ¿sí?
Y después el aumento del trabajo respiratorio, ¿sí? Los criterios clínicos, la disnea moderada, severa, el uso de musculatura accesoria, ¿sí? La respiración paradojal, ¿sí? La frecuencia respiratoria elevada, si el paciente obviamente no tiene fiebre en ese momento, ¿sí? Pero primero, antes de llegar a la intubación, se siguen unos escalones, ¿sí? Primero la oxigenoterapia es fundamental. Si el paciente está desaturando, pero responde bien a oxigenoterapia, no deberíamos avanzar inmediatamente la intubación, ¿sí? Pero sí seguirlos de cerca, porque a veces evolucionan de forma rápida, ¿sí? Un escalón secundario sería la intubación orotraqueal, ¿sí? Ahora vamos a ver que no se aconseja el uso de ventilación no invasiva ni cánulas de alto flujo, principalmente porque se encontró que tiene alta conversión a la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y, y a veces se retrasa esta, y llegar tarde a la intubación orotraqueal hace que lleguemos a intubarlo a un paciente más severamente hipoxémico, con más dificultad respiratoria, y sea todo más un caos, ¿sí? Además de que la ventilación no invasiva, las cánulas de alto flujo, tienen más posibilidad de aerolización y posibilidad de diseminación y contaminación, ¿sí? Entonces, lo ideal es no utilizarlo, excepto que sea por breve periodo de tiempo como método de preoxigenación, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que tanto la intubación orotraqueal, la ventilación no invasiva, la cánulas de alto flujo, las recomendaciones que sean realizadas en ventilación en habitaciones con presión negativa, ¿sí? Que la realidad es que no en todos los lugares hay, es muy poco frecuente en nuestro medio, pero bueno, las recomendaciones son estas. En el caso de no disponer, se pueden utilizar estos filtros de aire EPA portátiles, muchos lo deben conocer, que se usan en el caso de tuberculosis también, pero es una alternativa que está mencionada. Estas son recomendaciones de la Survivor Sepsis Campaign. Cuando vamos a manejar una vía aérea, nosotros tradicionalmente, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, en muchos lugares donde hay centro de formación, residentes, etc., el manejo de la vía aérea se suele hacer entre varios participantes en el shock room, ¿sí? Van a ver ahí que las recomendaciones estas, antiguas no, de unos años atrás, equipos de 5, de 6, de 4 personas en el shock room. En cambio, en lo que es el manejo del coronavirus, la recomendación es tener equipos adentro del shock room, no más de 3 personas, ¿sí? Como número máximo, 3 personas. El operador de la vía aérea, ¿sí? Que va a ser la persona más hábil, con más experiencia en intubación, ¿sí? Va a ser el operador número 1. Va a tener un asistente al lado que es el que le va a pasar los materiales, lo va a asistir cuando utilice la bougie, ¿sí? Va a ayudar con la confirmación de la intubación traqueal, y un líder que va a ser el que va a coordinar el equipo, va a pasar las drogas, va a observar el monitor, ¿sí? Va a ayudar en casos de que requiere una vía aérea quirúrgica, ¿sí? Después un operador externo que va a estar alerta por fuera del shock room, por fuera de la puerta, va a estar alerta al pedido del equipo, si necesitan algo, va a observar todo lo que ocurre adentro, va a observar también el cambiado y el descambiado de las personas, y un corredor que va a estar también para buscar lo que sea necesario que no esté en el lugar. El equipo reducido, con 2 personas, que esto también se puede adaptar, porque no en todos los lugares hay personal suficiente, un operador, que puede ser el operador de la vía aérea también el con mayor experiencia, y al mismo tiempo puede ser el líder, y un asistente, que puede abarcar todos esos roles. Y son sugerencias estas, pero lo ideal es que no haya más de 3 personas en el shock room. Esta diapositiva la puse que recordemos esto, que tiene que intubar el más experimentado que esté en el momento o en el equipo, ¿sí? Y con todo el arsenal para asegurar la intubación en el primer intento, ¿sí? Tratar de que sea todo en el primer intento, porque vamos a ver que el paciente, si no está hipoxémico ya, puede saturar rápidamente, en menos de un minuto puede saturar, y una de las causas de paro cardiorrespiratorio asociado a la intubación es la hipoxemia, ¿sí? Siempre tener preparado un plan, además del plan A de que la intubación orotraqueal, preparar un plan B, C y D. O sea, no podemos intubar en el primer intento, tener un plan B o volver a hacer una intubación si la oxigenación nos permite, ¿sí? Pero haciendo algún tipo de modificación. Tener a mano máscara laringea de segunda generación o fast track, y tener siempre pensado que uno puede requerir una crico de urgencia, ¿sí? Con los materiales necesarios. Para disminuir los riesgos de cometer errores, ya se viene hablando de esto en vía aérea hace tiempo, principalmente se comenzó con vía aérea en trauma, el uso de los checklists, ¿sí? Antes de ingresar al shock room, todos los materiales que dispongo, asegurarme de estar con todos los materiales disponibles,
y después las medicaciones que voy a utilizar. Es fundamental para no cometer errores y una vez que estamos adentro del shock room para realizar la intubación, que no falte nada. ¿Sí? En el manejo de la vía aérea, como pasa en otras disciplinas, para ser bueno en la intubación no traqueal o en el uso de dispositivos supraglóticos o en la ventilación, vamos a ver que no es el caso, hay que practicar, ¿sí? No solamente practicar cuando llegue el paciente, sino lo ideal es simular escenarios, practicar durante la semana, cuando no tenemos pacientes, y practicar en lo posible con el equipo completo, ¿sí? Tener un equipo completo para práctica, por lo menos, porque ahí van a empezar a encontrar las dificultades que tienen el manejo de la intubación de estos pacientes, ¿sí? Se van a dar cuenta cuando lo usen los que no usaron por primera vez, que se puede llegar a empañar, que no se ve tan bien, que si además uso anteojos se me va a complicar. Entonces lo ideal es entrenar con todo el equipo completo. La secuencia que se recomienda en estos pacientes, la secuencia de intubación, es la secuencia de intubación rápida. Que la secuencia de intubación rápida se define rápida por el rápido pasaje del inductor del paralizante. No significa que vamos a tener que hacer todo rápido, ¿sí? Sino que se refiere rápido a eso, o sea, inductor y paralizante de forma seguida, seriada, pero inmediata, sin esperar el efecto del inductor. ¿Sí? La secuencia de intubación rápida tiene una parte que es preoxigenación, ¿sí? Y después tiene el pasaje del inductor del paralizante, y una vez que el paciente está relajado completamente, paralizado, aproximadamente al minuto, ahí realizamos la laringoscopía, ¿sí? Es la que usamos tradicionalmente en los servicios de emergencia, porque es la que usamos cuando consideramos que el paciente tiene el estómago ocupado. A diferencia de la secuencia tradicional, que es la que se usa mucho habitualmente en quirófano, ¿sí? Que se usa premedicación, se usa un inductor, se espera que el paciente entre en el plano adecuado, se prueban las ventilaciones, a ver si el paciente se va a poder ventilar bien, y después se pasa al paralizante y se realiza la intubación traqueal. En estos pacientes no está recomendada la secuencia de intubación tradicional, principalmente porque no se recomiendan las ventilaciones, ¿sí? Y lo que recomienda, vuelvo a repetir, es la secuencia de intubación rápida. Preoxigenación, ¿sí? Si el paciente está hipotenso o con índice de shock mayor a 0,8, el paciente ya debería empezar a recibir vasopresores, ¿sí? Inductor seguido del paralizante, y realizamos la laringoscopía una vez que el paciente esté completamente paralizado, aproximadamente al minuto, ¿sí? La intubación vigil está contraindicada, ¿sí? La intubación vigil es aquella que se utiliza con un paciente despierto y colaborador, en el cual se basa principalmente en el uso de lidocaína en varias de sus formas, ¿sí? Tópica, y algún tipo de sedante en baja dosis, pero el paciente tiene que estar colaborador. Esta intubación tiene mucho riesgo de que el paciente que produzca tos, o riesgo de que vomite, a pesar de que esté bien utilizado, esté bien hecho, y además no se cuenta con muchas experiencias en los servicios de emergencia de nuestros medios, así que este tipo de intubación, secuencia de intubación vigil, estaría contraindicado. En esta diapositiva yo les muestro lo que armamos con el Comité de Vía Aérea, una secuencia de intubación rápida, ¿sí? Con unas notas importantes, unos puntos claves ahí donde nos dicen notas importantes, el equipo de protección que se requiere para realizar la intubación traqueal. Y bueno, primer punto, como les dije, la preoxigenación de 0 a menos 10 minutos, preoxigenamos, o sea, en 5 minutos preoxigenamos al paciente con una máscara reservorio, donde ponemos una cánula nasal a 6 litros y por encima le ponemos un barbijo quirúrgico, preoxigenamos al paciente. Después pasamos al minuto 0, lo que consideramos cuando pasamos el inductor, inmediatamente el paralizante, ¿sí? Después realizamos la intubación y después los controles post-intubación. Acá pusimos una opción A por los fármacos de elección en lo que es la secuencia de intubación rápida de emergencias, el etomidato o la ketamina, según lo que tengan disponible, y el paralizante, la succinilcolina, que es el más frecuente utilizado en los servicios de emergencias. El propofol es una alternativa a la etomidato o la ketamina, pero teniendo la salvedad que es que el propofol suele hipotensar a los pacientes. Así que si voy a usar propofol porque no tengo ni etomidato ni ketamina, debería tener preparados vasopresores, ¿sí? Para que no genere una hipotensión muy importante post-intubación. Después de los paralizantes, la succinilcolina tiene efecto rápido, por eso es buena, y a no ser que tenga contraindicación, ¿sí? Usamos la dosis máxima, la dosis que se utiliza en shock, que es 2 miligramos kilo, recomendamos esa dosis para
tratar de que el paciente, nos aseguramos que esté totalmente relajado, ¿sí? Y se utiliza con el peso total del paciente, no el peso ideal, ¿sí? Entonces usamos, ahí está en el cuadrito, calculado por los kilos de peso para que no que hagamos cuentas en el momento. Nosotros lo tenemos en el shock room, y ustedes pueden armar el suyo en su lugar de trabajo, pero es una sugerencia esta que nos pareció práctica. Para la preoxigenación, que dijimos el punto número 1, máscara con reservorio, 15 litros minuto, con cánula a 6 litros, si tenemos 2 Flumeter, ¿sí? Y encima le colocamos al paciente una máscara quirúrgica para disminuir los riesgos de que la oxigenoterapia genere algún tipo de valorización, ¿sí? ¿Cómo lo preoxigenamos? Con el paciente sentado, lo más sentado posible. Se sabe que el paciente sentado tiene una mayor capacidad residual funcional, por lo tanto, tiene mayor área de intercambio gaseoso, así que el paciente lo más sentado posible, ¿sí? Y después, una vez que pasamos el inductor y el relajante muscular, ya hacemos la transición, en ese momento recién hacemos la transición a la posición de olfateo, que es la que vamos a realizar la laringoscopía, ¿sí? Posición de olfateo, ¿sí? Lo ideal es siempre buscar la alineación del trago, el oído con el esternón, horquilla esternal, ¿sí? Recuerden en el paciente obeso la posición en rampa. Tengo riesgo de saturación rápida en estos pacientes. Esto lo vuelvo a repetir porque fíjense en la serie esa en China, cerca de 3 de 4 pacientes tenían, ya estaban hipoxémicos en la secuencia de intubación rápida. En estos pacientes. Si yo arranco a intubar a un paciente con 90% de saturación, en menos de un minuto voy a llegar a los 70% de saturación. Así que por eso tiene que ser el más hábil el que va a realizar la intubación, porque valores menores al 70% de saturación se asocian a valores bajos de presión parcial de oxígeno, si tiene más riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio asociado a la intubación. Entonces, esto es de un artículo muy conocido de la década pasada, del 2012, que lo escribe Levitan y Weingart, que los clasifica a los pacientes en 3 grupos. Está bueno para aplicarlo a estos pacientes, los pacientes que tienen bajo riesgo de presentar hipoxemia, ¿sí? Que son aquellos que ya saturan, con la preoxigenación saturan de 95 para arriba, aquellos que saturan entre 92 y 95, alto riesgo de saturar, y los que ya se encuentran hipoxémicos, ¿sí? Fíjense que cuando llegamos a la línea de los 90, ¿sí? De saturación, la caída rápida en menos de un minuto a 70, ¿sí? Entonces, a aquellos pacientes que ya se encuentran hipoxémicos en el momento de la intubación, a pesar de la preoxigenación adecuada, estos pacientes se beneficiarían con el uso de CPAP, ¿sí? Ya sea con el ventilador o con el uso de un ambú bien coaptado, como voy a mostrar en la foto siguiente, ¿sí? Sin realizar ventilaciones, sino bien coaptado, que el paciente mientras esté ventilando, y que esté ventilando él espontáneamente, con una válvula de PIP a 10, ¿sí? Y con el ambú conectado a oxígeno, a 15 litros, y además una cánula nasal. Esto es una foto de Richard Levitan, que me pareció muy interesante mostrarla, cómo se puede hacer con 2 operadores. Si no, se puede realizar con si están acostumbrados a usar y saben, se puede utilizar CPAP en el shock room, ¿sí? Con un ventilador común que se usa para intubación traqueal, pero podemos usar con el arnés, la máscara de BNI y los filtros antimicrobianos que son fundamentales, ¿sí? Y otra pregunta que es muy interesante es cómo hacemos con los pacientes que están combativos en el momento de la preoxigenación. Yo lo voy a preoxigenar, el punto número 1, ¿no? Pero el paciente se saca, la misma hipoxemia lo puede generar, se saca la máscara, no quiere, se mueve. ¿Cómo podemos hacer? Podría intentarse el uso de ketamina, ¿sí? Una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, que es lo que se conoce como la secuencia de intubación retardada, ¿sí? Se hace la preoxigenación, esta se utiliza tradicionalmente cuando un paciente lo tengo que preoxigenar y no falla, porque el paciente tiene excitación psicomotriz, no se puede. Entonces en estos pacientes uso ketamina, pero esa dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo, y el paciente se disocia y se adapta a la oxigenoterapia, ¿sí? O a la ventilación no invasiva. El paciente se puede preoxigenar correctamente
y ahí realizamos la secuencia de intubación rápida en este caso, ¿sí? En el estudio original de Kurt Weingart, lo que cuando llega a ese lugar que se preoxigenó bien, toma la decisión, ¿sí? Pero en este caso vamos a poner secuencia de intubación rápida. Una vez que pasamos el inductor, el paralizante, ¿sí? Lo posicionamos al paciente y lo que podemos hacer es lo que se conoce como CPAP en apnea, ¿sí? Fíjense esta imagen, esta la saqué de George Kovac. Fíjense lo que hace, este es un ejemplo con un cadáver, pero para mostrar lo que significa CPAP en apnea, y la muestra en un cadáver cómo lo hace. A ver si se ve bien ahí, lo están viendo. Dígame. Le coapta bien la máscara, ¿sí? Con la técnica de los 2 pulgares, ¿sí? Y genera, el otro operador que lo está asistiendo no genera ventilaciones, sino solamente se utiliza la válvula de PIP que tiene el AMBU, ¿sí? Le dejó puesta una cánula nasal para agregar un aporte de oxígeno extra a 6 litros, ¿sí? Y coaptando bien, si ven bien la imagen, no sé si después búsquenlo, si quieren está en la página de George Kovac, cómo genera reclutamiento alveolar, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta como una medida para aumentar la oxigenación en el periodo de apnea, ¿sí? Bueno, y como algunas recomendaciones finales, que son muy importantes y está bueno recalcarlas, el AMBU debe llevar, además de la válvula de PIP que le mencioné recién, que bueno, acá no se ve, el filtro antimicrobiano, antiviral, ¿sí? Fundamental eso, ¿sí? No debería realizar ventilaciones al paciente, ¿sí? Si llego a requerir algún tipo de presión positiva, porque el paciente no ventila y no mejora con la técnica de CPAP en apnea, se puede intentar realizar la ventilación positiva con algún tipo de máscara laringia, y las máscaras laringia recomendadas son las de segunda generación, son aquellas que tienen el tubo gástrico además, y si contamos con un fast track, que son las máscaras laringias a través de las cuales se puede realizar la intubación, mejor todavía, ¿sí? Otro punto que en las recomendaciones internacionales vamos a ver que recomiendan la videolaringoscopía por sobre la laringoscopía directa. Eso en nuestro medio es bastante difícil de aplicarlo porque no todos los servicios de emergencia cuentan con videolaringoscopios y tampoco están habituados todos los médicos a utilizarlos, ¿sí? Requiere una curva de aprendizaje distinta, el hecho de mirar la pantalla y no ver de forma directa la glotis. Así que esta recomendación nosotros decidimos utilizar el dispositivo que uno está habituado a usar, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene la videolaringoscopía por sobre la laringoscopía? ¿Por qué lo recomiendan de forma internacional? Porque con la laringoscopía directa lo que tiende a hacer uno cuando no ve bien, y principalmente si utilizamos esta protección completa, es acercar la cabeza del médico hacia el paciente. Entonces eso nos expone aún más a, a- a las secreciones, a la aerolización si existe. Así que la ventaja sería esa. La cara del médico está lejos, puede mirar tranquilamente una pantalla o del mismo videolaringoscopio, o si está conectada a algún monitor también se puede hacer. Así que esa sería la ventaja. Pero de todas formas no es, si nunca usé un videolaringoscopio, me trae mañana un videolaringoscopio, ponerme a practicar con el paciente con coronavirus no sería el momento ideal. Lo ideal es adquirir la curva de aprendizaje primero, ¿sí? Yo acá brevemente les muestro 2 videolaringoscopios impresos en 3D que pueden utilizarse para comenzar con la práctica, ¿sí? Que está el hiperangulado, hay 2 tipos, el hiperangulado y el tipo Macintosh, ¿sí? El que recomiendan la mayoría es el tipo Macintosh porque tiene la posibilidad de, además de realizar la laringoscopía directa, si llega a ocurrir alguna falla con el sistema de video o cualquier interferencia se empaña la lente o se llegan a secreciones. Acá les muestro algunos ejemplos de videolaringoscopios, ¿sí? La ventaja del hiperangulado es que se utiliza en aquellos pacientes principalmente con trauma o con sospecha de lesión cervical, ¿sí? Pero no permite ver la visualización directa de la glotis. Asegurarse la intubación en el primer intento, nosotros recomendamos, si están familiarizados con el uso de las buji, el uso de buji porque está estudiado que el uso de guías como esta, la guía de Edgeman, o
la bujía en general, tienen más éxito de intubación en el primer intento, basado principalmente en este estudio, que es uno de los más importantes que se han hecho del uso de buggies en emergencias. ¿Sí? Fíjense, un randomizado doble ciego que se hizo en el departamento de emergencia. Mayor éxito tanto en los pacientes con Cormac 1, Cormac 2 y Cormac 3 comparado con el uso de tubo endotraqueal con mandril. ¿Sí? Tiene su curva de aprendizaje el uso de las buggies, ¿sí? Y está bueno también empezar a incorporarlo en los servicios de emergencias. La verdad que nosotros lo usamos mucho en lo que es trauma, y bueno, hay una serie de recomendaciones, algunos autores que recomiendan el uso en los pacientes con coronavirus, principalmente por esto, por la posibilidad de mayor éxito de la intubación en el primer intento. ¿Sí? Una cosa importante, una vez que realicé la intubación endotraqueal, antes de ir a chequear si tengo estetoscopio, lo ideal es, antes de realizar ventilaciones, es inflar el manguito del tubo antes de realizar. ¿Sí? La confirmación, las recomendaciones internacionales es el uso de capnografía. ¿Sí? Si no tengo capnografía con, ¿cómo se llama? Con las curvas, podemos hacer colorimétrica. Y después, si no, el uso de estetoscopio, siempre teniendo el cuidado previo de inflar el balón, o la ecografía de la vía aérea, que es un capítulo aparte que se está utilizando cada vez más. ¿Sí? Recordar que una vez que conecto al paciente al ventilador, ¿sí? Va a haber una charla, creo que el último viernes de mayo, que es ventilación mecánica en pacientes con coronavirus. ¿Sí? Recuerden que una vez que lo conectamos al ventilador, deberíamos utilizar la aspiración cerrada, ¿sí? Que tiene mucho menos riesgo, no tiene riesgo de aerolización y menos riesgo de exponer, y el uso de filtros antimicrobianos, tanto en la I como en las dos ramas del respirador. ¿Sí? Como punto clave para cerrar todo, la protección de alta eficacia, completa, ¿sí? Con N95, todo lo que hablamos hoy, y especial precaución en el momento de retirada de todo el equipo. La intubación tiene que ser por el más capacitado, el que más experiencia tiene, y tratar de lograr la intubación en el primer intento. ¿Sí? La secuencia de intubación rápida es la secuencia de elección, y tiene que estar bien paralizado el paciente. Si el paciente está paralizado, bien paralizado, no tiene por qué tener tos, ni generar riesgo de vómito, ni exponernos. ¿Sí? Y fundamental el entrenamiento, la simulación de escenarios y con los equipos de alta eficacia. ¿Sí? Gracias. Si quieren entrar a la página del comité, hay muchas cosas para descargar de estas cosas, los checklists y algunas cosas más. Así que bueno, no sé si me pasé un poco de tiempo, pero ahora si quieren aprovechamos un ratito para las preguntas. Dígame. ¿Se escuchó bien? ¿Se entendió todo? ¿Tiene alguna pregunta? Arrancamos ahora. No sé cómo quieren hacer por el tema de las preguntas. Leo las... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo estoy mirando el chat acá. No sé si hay alguien más escuchando. Ah, ¿están todos ahí? ¿Alguno está? Marcelo, Carla. A ver. El video fuera de Zoom. Ahí no puedo abrir ahora. Dejar de compartir. Ahí está.
Marcelo, ¿querés decir algo? Ah, está en silencio, está silenciado. Marcelo, ahí estás habilitado para hablar si querés. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Excelente, Guille. Excelente tu clase. Creo que a mí por lo menos me ha despejado muchas dudas. Eh, vamos, ahí, bueno, cuando terminó mi charla había una pregunta sobre el uso de acitromicina en el tratamiento del COVID. La verdad que inicialmente hubo alguna descripción del uso de acitro con hidroxicloroquina en muy pocos pacientes donde parecía que andaba bien. Después hubo una serie de reportes donde la combinación de acitro y hidroxicloroquina prolongaba el QT y el reporte de varias muertes a caso de esto. Así que por ahora no se está usando, no tiene, se usó mucho en el brote de ébola, donde tuvo una buena respuesta. En COVID no se está viendo una buena respuesta y la combinación con los otros eh, fármacos está siendo nociva. Así que por ahora no hay ningún reporte nuevo de que vaya a ser usado en el futuro. Eh, Corticoides, acá hay alguien que pregunta sobre el uso de corticoides. El corticoide inicialmente está también aconsejado, ya que genera un efecto nocivo. Se pensó inicialmente que la cascada de citoquinas podía ser aplacado por los corticoides y no es tal el avance que se logró, así que se usa en forma en casos graves donde el paciente ya está ventilado y donde ha pasado una etapa de respuesta clínica, entonces uno puede optar por usar corticoides en una etapa avanzada de la enfermedad en un paciente ventilado como una opción a ver si logra una mejoría, pero de inicio los corticoides no se usan. Hola, buenas noches a todos. Felicitaciones a los exponentes, la verdad que estuvo buenísima. Guille, Marce, la verdad, felicitaciones. Súper Gracias. claras. Guille, hay alguien que te pregunta sobre el ambú con filtro. La idea es que siempre que se use algún tipo de dispositivo que se haga con filtro. ¿Lo querés explicar eso un poquito? Carla, audio Guille, a ver, Ahí está, hola. ahí está. Sí, en realidad no es que está prohibido utilizar ventilaciones, ¿sí? Si tengo que utilizar ventilaciones manuales, tiene que tener el filtro y tiene que estar bien coaptada la máscara, eso es fundamental. Y no realizar ventilaciones excesivas, o sea, hacer una ventilación mínima para generar una pequeña expansión del tórax, ¿sí? Y bien coaptada, por eso se recomienda la técnica de 2 operadores, ¿sí? Que un operador tenga la máscara bien coaptada, la mayoría está recomendando la técnica de los 2 pulgares, pero bueno, la que uno esté habituada, y el otro operador es el que administra las ventilaciones. Hay que tratar de evitarla, principalmente por eso, por el riesgo que existe de no realizar bien la coaptación de la máscara y lo que se tiende a hacer muchas veces cuando uno se pone muy nervioso en situaciones así, apretar el ambú completo, ¿sí? Sino que hay que ventilaciones generosas, poco volumen, con bien coaptada y con el filtro antimicrobiano. ¿Sí? Recordar siempre conectado al oxígeno. ¿Sí? Si de preferir, por ejemplo, yo no pude intubar al paciente, ¿sí? Tengo un plan B, si tengo que preferir utilizar ventilación de presión positiva, algunos lugares recomiendan el uso de máscaras laringeas, ¿sí? O dispositivos supraglóticos, porque la coaptación es mucho mayor, ¿sí? Y va directamente a la zona laringea, ¿sí? Entonces menos riesgo de exponernos. Alguien preguntó que viste que en Estados Unidos hay alguna tendencia a no querer intubar a los pacientes porque vieron que algunos pacientes que los intubaban les iban peor que a los que intubaban, incluso pronaban a los pacientes despiertos. Despiertos. Despiertos en cierto sentido, con una sedación leve. Sí. Sí, Que, ahí es una cuestión que tampoco, viste, hay mucha evidencia al respecto. Gattignoni describió 2 tipos de pacientes recientemente, que se encontró en coronavirus, aquellos pacientes
los que llamó L, que tenían una mejor complacencia pulmonar. Esos pacientes se encontró en Estados Unidos, se está utilizando generalmente eso, lo que decís vos, no intubarlos de entrada como se hacía inicialmente, y allá se utiliza ventilación no invasiva, se utiliza el prono con el paciente vigil, como explicaste vos, y se lo intuba ya cuando el paciente tiene ya asociado aumento del trabajo respiratorio, ya cuando no es solo hipoxemia, ya esos pacientes que describió Gattignoni, los tipo L, son los pacientes que se llaman lo llama hipoxémicos silentes o hipoxémicos felices, que el paciente está francamente saturando y el paciente en realidad no tiene disnea, incluso a veces lo que describe Levitan dice que están utilizando el celular antes de que lo intuben. Dicen esos pacientes antes lo intubaban más agresivamente y ahora quizás están probando lo que es el prono con el paciente despierto, CPAP, canon alto flujo. Hay centros que utilizan canon alto flujo, a pesar de que no está recomendado. Pero bueno, la evidencia no es fuerte en nada de eso. Y la verdad que no sé si yo ya... Porque también el hecho de no intubar a todos los pacientes, si a ese paciente no lo intubo de entrada, también lo tendría que seguir de cerca, porque la evolución del tipo L al tipo H puede ocurrir, también el paciente puede empeorar rápidamente. Entonces, si lo observo con máscara, si el paciente responde bien a oxígeno, uso el escalón primero y uso la oxigenoterapia. ¿Sí? Y lo intubo cuando no responde a oxígeno. Eso es un concepto que está bueno tenerlo. Buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muy buena. Igual si quieren pueden dejarlas o enviarlas por mail y después de última las contestamos en las próximas charlas o enviamos también las respuestas por mail. Eso va a ser importante. Sí. Alguien pide el checklist de vía aérea, Gonza. Hay que decirle que toda la información está en la página web de la SAE, en el micrositio. Sí. Sí, hay muchas cosas que mostraron los chicos que ya están colgadas en la página, así que está bueno que lo puedan visitar. De paso se amigan con la página y está dividido en la página de los comités. Hay una página especial de COVID donde están puestos cada uno de los puntos especiales que nombraron hoy en estas disertaciones. La máscara de reservorio le preguntan a cuántos litros. Recomendaciones de máscara de reservorio de 10 a 15 litros. ¿Sí? Y la cánula nasal tiene más riesgo de realización y recomiendan no superar los 6 litros, pero siempre recordar de ponerle un barbijo. Cubrirla con... Claro. Eso. Y con el respecto al cubo de aislamiento, lleva una curva de aprendizaje importante también. Entonces, no sé, Guille, ¿qué te parece? Pero la verdad que si uno tiene tiempo para practicar y hacerlo, está buena por la parte de disminuir la aerosolización, pero también algunos demostraron que si bien el aerosol sale por de afuera del cubo y se genera más en el ambiente, pero le da más seguridad que intuba, pero no al resto del ambiente, por ahí. Claro. No, y además la práctica también. Y si usamos la laringoscopía directa, es una barrera más. Tenemos antiparras, cobertor facial y el cubo. Eso es ideal para combinarlo quizás con videolaringoscopía. Claro. Eso sería ideal. Y además que requiere, como decís, una práctica. Tal cual. Sí, los terapistas no sé si gracioso es la palabra, pero, o sea, no quieren saber nada con el videolaringo. O sea, dicen, nosotros vamos a intubar siempre con laringo común porque ellos jamás usaron un videolaringo. Nosotros quizás en nuestras prácticas hemos practicado, o en las charlas, en las clases, hablamos mucho de todos los diferentes métodos de intubación y hemos tenido mucha práctica con videolaringo, y entonces quizás no es que somos wow de expertos, pero lo hemos usado un poco más. Así que ellos no están casi en contra de videolaringo, pero bueno, es interesante. La idea es que el que pueda intubar y en el momento que te toque sea el que esté el método que esté más acostumbrado a usar. Eso está bueno. Exacto, sí, está bueno. No ponerse a practicar en el momento. Bueno.
Me parece que está bastante completa, ¿no? Sí. La charla la vamos a colgar también en la página, igual que la anterior de elementos de protección personal, así que a partir del lunes probablemente puedan volver a revisar la clase, la conferencia si tienen ganas o alguien quiere hacerlo, ¿no? Sí, claro, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente del interior, está llena de gente de las provincias que estamos viendo, a toda la gente amiga también un saludo. Así que muy bueno ver caras conocidas que comparte las actividades, que súper interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, gracias. Saludos, Marcelo. Gracias, Guille, gracias, Gonza, gracias, Gracias, Lili. Carla. Gracias, Carla, por el apoyo. Sí. Gracias, Buenas Carla. noches, saludos a todos. Gracias. Anda a descansar, chao, chao. Hasta luego.